Estábamos hablando con Jaime Jafé, estamos en el 98.7. En realidad lo que apunta es al mate. Dale, Andate el termo para acá. Bueno, estamos con nuestro querido amigo, el doctor en ciencia política. Su formación de grado tiene que ver, como ustedes ya lo saben, con su condición de profe de historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas. Y la invitación que le hicimos a Jaime y también le hicimos a Pepe Rila tiene que ver con esta, para mi gusto, maravillosa serie, formidable serie. Me doy cuenta ahora, necesaria serie. Partidos y movimientos políticos en Uruguay, historia y presente. La dirección, José Rila, Jaime Jafé. Ya hay 3 entregas, blancos, colorados, izquierdas. Cada uno de estos capítulos tiene a su vez sendos coordinadores, izquierdas, Caetano, Marchesi, Marcarián, Vania, blancos, Bukeli y Garcé, Fito Garcé, nuestro querido amigo que nos acompaña desde hace 15 años, 15 temporadas aquí en La Mañana en Camino, y colorados, dirigida por Buquet, Chaquetti, Monestier. También los 3 nos acompañan asiduamente en las columnas de cada jueves. Y de hecho Buquet ya estuvo en una de sus columnas. La escuché. Y hablamos sobre esta entrega. Ayer, quiero decirles además, a modo de información tardía, pero para arrancar la charla, vivió estas publicaciones, vivieron su segunda presentación. Esta vez en el ámbito académico, pero para usted fue en casa. Sí. En la Facultad de Ciencias Sociales. Contame algo de eso. Y bueno, bienvenido, Jaime, querido. Bueno, buenos días, Alejandro y oyentes. Gracias por la invitación. Aclaro que Rila hubiera venido con gusto si no fuera que le coincidió con una reunión con estudiantes que ya tenía coordinada. Quiero contarte a vos, pero no sabés que vos me lo dijiste antes y después Pepe tuvo la gentileza de comunicarse conmigo también. Vos sabés que nosotros con Pepe egresamos del IPA hace muchos años, él hace más años que yo. Y una marca que tenemos que se pueden suspender muchas cosas, pero una reunión con estudiantes de una clase jamás. Entonces, eso le impidió venir. Bueno, el evento de ayer estuvo lindo, como vos decís, fue un evento en nuestra casa, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Donde funciona el Departamento de Ciencia Política, que es el ámbito académico donde con Rila trabajamos hace muchos años y donde trabajan también muchos de los coordinadores, no todos, pero una gran parte de los coordinadores y autores que participan de esta obra. Así que bueno, fue un lindo momento, no solo porque siempre estamos en una etapa de transición, reencontrándonos físicamente con mucha gente a la cual hacía meses o incluso más de un año que no podíamos ver o no podíamos tocar, abrazarnos, besarnos. Así que eso también le agrega un componente agradable a este tipo de eventos de este fin de año de 2021, como fue este. Pero después la parte sustantiva también estuvo muy bien, tuvimos un representante de cada tomo hizo una breve presentación de unos 15 minutos y después tuvimos comentarios muy buenos, realmente muy buenos de 2 colegas, María Inés Moraes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y Rafael Piñeiro del Departamento de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Católica. Rafa es uno de nuestros columnistas habituales. Así que fue redondo y después con algunos, con Buqué, con Chaquetti y con Rila nos fuimos a tomar una cervecita para despedirnos porque no sabemos si nos vamos a volver antes del año que viene. Así que fue un evento redondo. Me alegro. Bueno, de las tantas cosas que podríamos hablar, porque sabes que es un poco difícil, les ha pasado porque ustedes han estado en otros medios. No es del todo fácil para los comunicadores en el concepto de medio, o sea, de bisagra entre los trabajos y el público, abordar desde una perspectiva de charla radial el ingreso a esta temática, porque es casi infinita. Porque yo le decía el otro día a Buqué, se lo digo a los oyentes y te lo digo a vos. A ver, mira, azar puro, Sí. Abro acá, azar puro. El Partido Nacional entre el cogobierno y el llano.
artículo escrito por Caetano y Garcés. Sobre esto podríamos estar haciendo un seminario. Claro, cada capítulo aborda una temática en general muy, muy importante. Pero más que dispara para distintos lados, que se nutre de distintos vectores, ¿verdad? Sí. Y eso, lejos de verlo como una debilidad, es una gran fortaleza, ¿verdad? Uh-huh. A mí, por lo menos, me genera mucho entusiasmo, porque además está escrito para que sea de acceso bien amplio, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, este es un medio de comunicación, vamos a decirlo así, estos libros, a través de los cuales investigadores especializados en la historia y la ciencia política referida al estudio de los partidos políticos comunican, transmiten a un público que no está especializado en la temática desde el punto de vista del estudio, los resultados de sus investigaciones uh-huh. y sus reflexiones. Entonces, en ese intento de comunicar a un público que no está especializado, bueno, se apela a un lenguaje más llano, menos arduo que solemos usar en las comunicaciones científicas que hacemos en los congresos, en las revistas arbitradas, etcétera. Y yo creo que eso se ha logrado en mayor medida. Es algo que la historia siempre tuvo, en general y en nuestro país en particular. Los historiadores siempre han escrito en una forma entendible para el gran público interesado en los temas de la historia y de la política. Y en esta convergencia con una cantidad de politólogos principalmente, aunque hay algunas personas de otras disciplinas, de relaciones internacionales, del derecho, y de economía, pero básicamente historiadores y politólogos son el núcleo central de autores de estas obras. Todos hemos hecho ese esfuerzo de poner las cosas en términos entendibles para una persona medianamente culta, entendiendo por culta capaz de leer un texto con cierto nivel intelectual, pero sin grandes complejidades técnicas, e interesada en la política, ¿no? Que más o menos tiene algunas nociones básicas de política uruguaya, ¿no? Yo creo que en ese sentido se ha puesto un gran esfuerzo y se ha logrado, pero bueno, dirá la gente, uh-huh. Y dirán sobre todo las ventas, claro. si eso se ha... ¿Tienen datos al respecto? No, la editorial nos dice que va bien, pero no manejamos números concretos. Sabemos que en las distribuidoras ya no hay muchos ejemplares, pero están en las librerías. Puede ser interesante ver además de los 3 tomos cuál es el que interesa más al público. Sí, es un dato simpático ese interesante, porque, bueno, es una colección. Nosotros en realidad lo que decimos es, digamos, lo mejor es comprar los 3 y leer los 3. Pero es un esfuerzo económico importante, obviamente, ¿no? Estamos hablando de volúmenes que salen 1.100 pesos cada uno, 1.100 y algo pesos cada uno. En el marco de los Reyes Magos, cada rey puede traer uno. Claro, las Navidades y el fin de año son un buen momento, y la llegada de los Reyes para hacer ese tipo de regalo. Los Reyes no tanto, porque creo que para literatura infantil estamos un poco sobrepasados del nivel de comprensión lectora del público, uh-huh. Pero fin de año y Navidad seguramente sí. Pero después es cierto que mucha gente va y compra aquello que le interesa más por estar más vinculado afectivamente o por ser su pertenencia partidaria. Bien. Agarro de ahí porque tengo otros sitios para hablar contigo, pero a propósito de esta reflexión, a ver, ¿qué es lo que pasa con el contenido desde la perspectiva del objetivo inicial y del resultado final? Quiero decir, este libro, Blancos, ¿es para que los blancos queden satisfechos? Este libro, Colorados, ¿es para que queden pipones los colorados? Este libro, Izquierdas, ¿es para que comprobemos que el Frente Amplio es la cosa más grande que hay? No, diría absolutamente lo contrario desde el punto de vista de la intención que motiva la obra. A nosotros no nos importa ni enaltecer ni defenestrar a ninguna colectividad política. Lo que queremos lo que hemos buscado es contar la historia, con sus cosas buenas y sus cosas malas. En ese sentido no es literatura militante. Puede ser literatura para militantes, siempre y cuando haya militantes que tengan interés por instruirse en la historia de sus respectivas colectividades políticas. Claro. Pero no es una literatura militante en el sentido de que su propósito sea
mostrar que cierta colectividad política es el sumum posible de las que existen en el país o en el mundo. Es una obra que, en ese sentido, si bien se apoya en una valoración muy positiva que gran parte de nosotros tenemos del rol que los partidos políticos Exacto. cumplen en una comunidad política y en particular en una comunidad política democrática, si bien tenemos ese punto de partida que habla de cierta afinidad con el objeto de estudio, pero los partidos en general, no un partido en particular, al mismo tiempo cuida una distancia crítica, ¿no? Que permita que las reconstrucciones analíticas que allí se proponen, al contar la historia de cada cual, de blancos, de colorados, de izquierdas, digamos, no sea un mero ejercicio de propaganda en el peor sentido de la palabra, sino bueno, es una reconstrucción crítica, donde lo bueno y lo malo aparezcan siempre que estén, ¿no?, presentes. Y desde ese lugar, ayúdame Sí. a entender cómo fue el proceso creativo. A la editorial se le ocurre el proyecto y lo cita a ustedes. No. A ustedes se les ocurre y ya. ¿Cómo fue? Bueno, la historia de esto es así. Es una idea que Rila tenía hace muchos años, como una inquietud personal. Por distintos motivos no la había podido llevar adelante. Y en el año 2017, cuando yo terminé mi tesis de doctorado, y por lo tanto quedé un poco liberado de eso que me estaba insumiendo la mayor parte de mi tiempo durante los años anteriores, me propuso hacerlo juntos. Me propuso hacer una historia de los partidos uruguayos. El vínculo de vos y Rila, ¿cuándo y cómo nace? Paréntesis acá, bueno, es una historia larga que muestra ya que estoy un poco viejo. Nace cuando yo lo tuve como profesor, a Rila, profesor de Historia Universal en el Instituto de Profesores Artigas, donde yo ingresé en el año 86 para hacer el profesorado de Historia. Ahí estudié entre el 86 y el 89 los cursos y terminé recibiéndome en el día de mi último examen en el año 91. Y bueno, Rila era un profesor joven en aquel momento dentro de lo que era el cuerpo docente del IPA, pero ya era un historiador prestigioso, era joven y prestigioso, lo mismo que Caetano, que Ana Frega, que también estaban dando clases en aquel momento junto con algunos más veteranos. Y bueno, me acuerdo que no tuve la suerte de tenerlo, de que me tocara él en ninguno de mis cursos, pero yo le pedí en un par de ocasiones, creo que él daba 2 cursos, Universal 3 y Universal 4, que era historia universal del siglo XIX y XX, le pedí para ir como observador a algunas de sus clases y él me autorizó y bueno, ahí nos conocimos. Y luego, bueno, las vueltas de la vida, cuando yo empiezo a trabajar en el Departamento de Ciencia Política en el año 98, bueno, él era parte ya del cuerpo docente de esa institución, a la cual ambos pertenecemos. Bueno, así que es una de esas historias en la cual el vínculo nace como un vínculo docente de profesor-alumno, en este caso el profesor era él, el alumno fui yo, y bueno, terminamos siendo colegas y yo diría que hoy en día somos además bastante amigos, y bueno, esa es la relación que tenemos. Esta era una idea de él, entonces él te convoca, sí, me invita. Estás más liberado porque ya terminaste con el doctorado. Y ahí nos pusimos, bueno, a conversar, cómo concretar esa idea que él tenía en mente, y bueno, empezamos, no voy a decir que empezamos de cero, porque me acuerdo que él me arrimó, lo primero que me arrimó, además de una conversación que tuvimos donde me contó la idea, fueron 2 o 3 páginas donde había como boceteado la idea general. Y ahí empezamos a trabajar, hicimos, primero, empezamos bien de lo básico. Por ejemplo, al principio dudábamos si hacer una historia que fuera un tomo para el siglo XIX con todos los partidos y otro para el siglo XX con todos los partidos. Al final nos volcamos por esta de hacer una colección donde cada partido tuviera su propio volumen. Teníamos el problema de que digamos, el Frente Amplio no abarca toda la historia de las izquierdas, por ejemplo. Las izquierdas nacieron muchísimo antes que el Frente Amplio. El Frente Amplio es la historia reciente de la izquierda. Entonces, bueno, al final optamos por hacer un volumen de izquierdas y no de Frente Amplio, porque hacer uno solo de Frente Amplio nos limitaba tanto cronológicamente, exacto, como dejaba afuera además algunas expresiones de izquierda que no integran el Frente Amplio, que si bien han sido minoritarias, han existido, ¿no? El anarquismo, la Unidad Popular más recientemente, el Partido Independiente, que siempre se ha reclamado a sí mismo como un partido de centro izquierda, en fin. Entonces hemos
tomamos esa decisión. Luego decimos, bueno, pero está bien, va a haber un volumen para cada colectividad política, blancos, colorados, izquierdas, pero esto es una colección. Entonces vamos a dar una estructura común. Todos los tomos tienen una misma estructura. Tienen una primera parte que es la narración de la historia, de las grandes etapas, momentos de la historia de cada colectividad. Tiene una segunda parte donde analizamos un conjunto de problemas, asuntos, que son significativos para la historia de esa colectividad. Tiene una tercera donde nos metemos con las corrientes internas y los liderazgos que ha habido importantes que ha habido dentro de cada colectividad. Hay una cuarta parte donde hay un conjunto de semblanzas bibliográficas de personajes que han sido muy importantes en la historia de cada una, de blancos, de colorados y de izquierdas. Hay una quinta sección que es una cronología, que es muy importante, ¿no? Porque ahí nosotros escogemos junto con los coordinadores de cada tomo, un conjunto de hitos significativos en el devenir histórico de cada una de estas corrientes políticas y hacemos una breve reseña de ese hito histórico. Es como, digamos, la cronología puede ser leída por sí misma, como una orientadora, o al tiempo que se lee otra sección, el lector puede ir a la cronología para ver este hecho, cuándo fue antes, fue después. Esa estructura es común a las tres. Los tres tomos están armados respondiendo a esa misma estructura. Y la elección de los coordinadores de cada tomo, ¿eso sí fue obra de ustedes? Sí, digamos, también. Sí. Digamos, la editorial tuvo la buena actitud de aceptar el proyecto cuando se lo fuimos a presentar. Después no intervino en nada más que nada de lo que estamos hablando del contenido de la obra, ¿no? Nosotros presentamos contenido, la editorial dijo, nos gusta, lo apoyamos, adelante. Después, por supuesto, la editorial juega un papel muy importante en lo que es diseño, corrección, elaboración de las tapas, el formato y todo lo que tiene que ver con la difusión del libro y su distribución. Pero bueno, por ejemplo, los coordinadores, fue otra después que definimos la estructura básica de la colección que te estaba contando, invitamos a las personas que aquí están, todas aceptaron, son los que invitamos desde el comienzo. Y buscamos eso, que fuera una combinación de historiadores y politólogos que tuvieran cierta sensibilidad con la historia política de los partidos en Uruguay, pero a su vez no fueran militantes, porque a veces eso fue un criterio que nos pusimos, ¿no? Tratar justamente para preservar esa cuestión de la distancia crítica, tratamos de que no fueran personas demasiado involucradas en la vida cotidiana de los partidos. Porque hay podrían haber algunos historiadores o colegas politólogos que están más, saben tanto más de estas cuestiones como quienes participamos, pero tienen una vida donde la política es parte, digamos, muy importante, están muy involucrados, son muy fácilmente identificables. Mirá, pusieron a a hacer, ¿no? Queríamos evitar ese tipo de prejuicios. Para que se encargue del tomo de los blancos, los que son politólogos blancos. Sí, claro, esas cosas. No que sean, porque cada uno en Uruguay es muy difícil que alguien no tenga algún tipo de afinidad político-partidaria, porque, es como el fútbol que venías hablando antes en el programa, cruza nuestras vidas en forma permanente, ¿no? Es muy difícil no tener algún tipo de... Pero que no fueran personas involucradas, ese fue el criterio, que fueran académicos no involucrados abiertamente en la vida de... Pero aún así se puede advertir que hay cierto, se me ocurre esta palabra, sesgo o afinidad, salvando claramente que se trata en todo caso del desarrollo bueno del trabajo académico. ¿En los equipos que armamos, decís vos? Sí. No, yo creo que, eso queda a criterio de los autores. De los lectores, perdón. Nosotros estamos conformes en que todos los coordinadores cumplieron con las consignas y los criterios que les habíamos Insisto, porque me pareció que Pepe Rila, en una nota que le hicieron a ustedes me sale decir El Espectador, pero en realidad es en Perspectiva. Tantos años estuvo. Me pareció que Pepe daba cuenta de esa implícita lógica, pero quizás como oyente entendí mal.
Capaz, no sé qué nota. Estabas tú, estaban los. Pero entonces debe haber sido en otro programa. Pero no sé. Cotelo no te entrevistó muchas veces. Sí, pero en los últimos días. Por esta hora todavía no hemos tenido no fue con Cotelo que estuvieron. No, entonces estoy confundido yo. Disculpas. En Espectador estuvimos con Ponce de León y Juan Chuní. Al final estaba diciendo bien, en El Espectador, disculpas, me refería ahí. Sí. Bueno, pido disculpas porque cada tanto pienso en la 810 tranquilo. Y pienso en, sí, en claro. Cotelo. Es que ha cambiado muchas veces el programa. De medio de radio, digamos. Está bien. Sí, fue con Juanchi. Sí, no me acuerdo específicamente qué puede estar motivando ese recuerdo tuyo, pero bueno, la idea, digo, obviamente leyendo todos somos lectores, ¿no? Nosotros también como autores somos lectores, a veces decimos, pero mirá, bueno, acá se nota. En general nosotros hemos tenido mucho cuidado en eso y hemos, con Pepe en particular, que hemos leído muchas veces cada texto, hemos dialogado mucho, ha habido un ida y vuelta muy intenso con los coordinadores de cada tomo, cuidando entre otras cosas esto, ¿no? Que ciertas adjetivaciones, que ciertas formas de presentar las cosas no se salieran dentro de lo que fuera un relato que respondiera a estas prevenciones que te estaba diciendo, que claro. Bueno, capaz que ahora me estoy tratando de acordar, capaz que a lo que vos estás refiriendo que Pepe dice, siempre repite, y yo estoy de acuerdo, que la objetividad es algo, y la neutralidad son dos objetivos imposibles. De todas maneras son criterios que nosotros nos fijamos, ¿no? Capaz que fue eso, es decir, nosotros trabajamos en aras de construir un relato lo más objetivo, neutro, distante posible, pero sabemos al mismo tiempo que eso no es posible. Claro, desde ya. Y a veces ni siquiera es deseable la neutralidad frente a ciertos asuntos. Quizás el trabajo pasa, nos pasa a nosotros también, nuestra tarea, ¿no? Por ejercer o tratar de no alejarnos de la imparcialidad, ¿no? Bueno, ponele. Igual porque también la subjetividad habita en nosotros, igual es siempre, inherente al ser humano. Sí. De todas maneras, también la imparcialidad es imposible de lograr de forma pura, pero siempre tiene que ser un criterio orientador de nuestra forma de vincularnos con el objeto de estudio que estamos analizando, en este caso, cuando se trata de partidos. Yo qué sé, hay otros temas en los cuales la neutralidad no solo no aplica, sino que es mala, ¿no? Si estuvimos hablando de derechos humanos, de cosas, principios básicos, claro. La neutralidad es una mala cosa, ¿no? Pero cuando hacemos la historia de los partidos y sabemos que entre nuestros lectores hay gente de todos los partidos, yo creo que es un reclamo básico de parte de la comunidad lectora, por decirlo de alguna manera, que no le estés vendiendo una historia que está flechada, ¿no? Que está deliberadamente flechada. A veces el flechamiento puede producirse en forma involuntaria o espontánea, y en eso no damos garantías. Simplemente lo que decimos es que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para por primero reconocer esos problemas y tratar de, en todo caso, moderarlos, reducirlos al mínimo. Ustedes, vos lo señalaste recién, parten de una hipótesis, casi de un paradigma, que también, incluso con el intento de ser imparcial, pero desde la imposibilidad de la subjetividad, yo también comparto, y tiene que ver con que los partidos políticos, las democracias con partidos políticos, mucho más si son sólidos, si son históricos, si son reconocibles, si tienen una trazabilidad histórica genuina, y tienen buenos y fuertes lazos y vasos comunicantes con la sociedad, contribuyen a la calidad de la democracia. Sí, yo creo en eso. Bien, yo también creo en eso. En ese contexto me parece muy interesante lo que dicen, ya casi presentando en el arranque mismo de la presentación de la obra. En términos comparativos con otros países de la región y aún del mundo, la democracia uruguaya muestra un buen desempeño en la punta de la tabla, bueno, hablando de miradas futboleras, y aunque no siempre sean los partidos políticos actores sobre los que los uruguayos viertan su mejor opinión, es de todas formas razonable establecer un vínculo fuerte, lentamente construido entre su vigencia y la relativa solidez del conjunto del sistema político. Claro. Democracia y partidos, de eso se está hablando. Sin embargo, esta lectura, que repito, yo también abrazo como hipótesis, puede generar ideas equivocadas
acerca de la historia de los partidos, y a mí me gustaría preguntarte cómo dialoga eso con la obra escrita. Y son, primero, que la construcción de una sociedad, una comunidad, de una democracia, de una república, es solo tarea de los partidos políticos. No, de ninguna manera. Lo tiro como hipótesis para... Pero ya te adelanto la respuesta. Y la otra, hay muchas más, es generar la idea que los partidos políticos han surfeado la ola siempre con un 10-10, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces no han surfeado la ola. No, claro que no. Se les ha ido la tabla para el carajo, se han hundido, hubo que rescatarlos. En fin, ¿cómo dialogan esos hechos con la legítima versatilidad que la historia en sí mismo implica? Uh-huh. Bueno, sobre la primera cuestión, está claro que en la historia política del Uruguay los partidos han sido como formas organizativas, con formas de organizar las distintas corrientes de pensamiento político de la sociedad, han sido actores protagónicos en cosas básicas como resolver los grandes conflictos, tomar las grandes decisiones a las cuales la sociedad se enfrenta en forma cotidiana y en diversos momentos críticos, en construir las instituciones políticas, en representar los diversos intereses y demandas que hay en la sociedad y trasladarlos a esas instituciones políticas. Uh-huh. En esa tarea han sido actores protagónicos. Pero cuando nosotros decimos protagónicos o principales, justamente estamos diciendo que no fueron únicos. Y que si bien en general han sido los actores principales, también han habido momentos donde actores más bien sociales han cobrado una importancia, una capacidad de incidencia que compitió con la de los partidos. Ni que hablar en momentos de quiebres autoritarios. ¿Quién va a negar, por ejemplo, que en la etapa dictatorial otro actor, como fueron las Fuerzas Armadas, cobraron un protagonismo muy superior al de los partidos? Uh-huh. Pero incluso en periodos democráticos, algunos actores sociales juegan un papel muy importante en diversos momentos de la historia. Mira, me viene a mente ahora, así muy rápidamente, el papel que jugó la Federación Rural en los años, desde el año que se fundó, en 1915, y hasta el año 1919, donde jugó un papel fundamental liderando la oposición a las reformas del primer vallismo. Y era un actor social, era la expresión organizada de los ganaderos, de una parte muy importante de los ganaderos. O en los años 50 el papel que jugó el movimiento ruralista, que era un movimiento, otra vez, social, nacido en la reivindicación de la sociabilidad agropecuaria del interior frente a Montevideo, y se transformó en un actor tan importante que al final terminó decidiendo una elección nacional, cuando en el año 58 hizo una alianza electoral con el herrerismo dentro del Partido Nacional, claro. Y eso fue uno de los factores que terminó decidiendo la elección de 1958. Y ahí otra vez tenemos un movimiento que no es un partido, que juega un papel clave. Lo mismo podríamos decir de los Tupamaros en la etapa en la cual fueron no un partido político, ni un movimiento político estrictamente, sino un movimiento guerrillero, una organización armada, una organización que hacía política con armas. Era un movimiento político, sí, pero no era un partido político, no competía dentro de la institucionalidad política, era un movimiento político parainstitucional. Claramente no era un partido, claramente estaba contra los partidos, quería desbancar a los partidos, tanto los partidos que controlaban el Estado para tomar el poder, como a los partidos de izquierda, los que consideraba como formas ineficaces de llevar adelante los objetivos de la izquierda. Uh-huh. Y terminó incorporándose siendo un grupo dentro de un partido, ¿no? Ya en los años después de la dictadura, y hasta transformándose en la principal fracción del principal partido del Uruguay postdictadura, que es el Frente Amplio en cuanto a tamaño, ¿no? Y en cuanto en la actualidad. Entonces, los partidos interactúan entre sí a lo largo de la historia e interactúan con otros tipos de movimientos sociales, gremiales,
movimientos políticos que no llegan a ser partido, organizaciones armadas, y no mencioné el caso del PCNT, ¿no? Claro. Que viene siendo, es hoy y viene siendo desde hace ya más de 30 años, un actor que no es un partido político, pero tiene una tremenda capacidad de incidir sobre los procesos políticos. Gobierne quien gobierne. Entonces, la respuesta es no. Los partidos han sido actores principales en el proceso político, en la historia política del Uruguay, pero no han sido los únicos, y buena parte de lo que hacen los partidos no puede terminar de explicarse si no es considerando la interacción con ese tipo de actores no partidarios. Pero justamente esa interacción, sí, a modo de pregunta hipótesis, sí, te lo planteo, profe, revela esa buena capacidad que tienen los partidos de generar sintonía, vasos comunicantes con otros importantes actores de la sociedad. Sí, está muy bien. Una de las cosas que más sorprende cuando uno mira la política uruguaya en comparación con otros casos latinoamericanos, incluso más fuera de Latinoamérica, es la tremenda longevidad de los partidos uruguayos y de su sistema de partidos, ¿no? Tal cual lo conocemos hoy, es un sistema de partidos que nació en 1971, aunque está en transformación, o sea, es un sistema de partidos que ya tiene más de 50 años. Y lo integran algunos partidos como Partido Nacional y Partido Colorado que ya tienen más de 100 años. Entonces, es un sistema de partidos donde una de sus peculiaridades es que los partidos perduren a lo largo del tiempo, o sea, tiene una gran capacidad de sobrevivir a los cambios que se producen en la sociedad. Efectivamente, esto tiene que ver con su capacidad para interactuar, y en esa interacción con las organizaciones de la sociedad civil, absorber e integrar a sus propias plataformas las distintas demandas y planteos que de la sociedad surgen. Y al mismo tiempo su gran capacidad para incidir sobre la sociedad, moldeando también esos intereses, dándoles, organizándolos en corrientes de opinión y canalizándolos, pero muchas veces moderando, formateando las demandas, canalizándolas institucionalmente. Entonces es un juego de ida y vuelta, donde de la sociedad hay demandas que los partidos integran y canalizan, y de los partidos esas también se van promoviendo la constitución de ciertos sujetos sociales, se va incidiendo en el tipo de planteos que esas organizaciones sociales hacen, porque es evidente que los partidos también juegan en el terreno de la sociedad y de las organizaciones sociales. No es solo que las organizaciones sociales presionan a los partidos o interactúan con ellos, sino que los partidos muchas veces están adentro de las organizaciones gremiales y van conduciendo, ¿no? Van siendo parte del proceso de construcción y de elaboración de sus propuestas. Desde ese lugar sí, te hago una pregunta, sí, entro a cabecear, ya que no nos hemos impuesto a seguir con imágenes futboleras, entro a cabecear a pesar de mi 1,5 metros al centro que planteás para que lo desarrolles luego de la pausa. ¿En qué medida, si uno recorre las páginas de esta serie de los 3 volúmenes, podríamos sacar o llegar a la conclusión, si es que podemos hacerlo, de que los partidos son la expresión de lo que parte del público, parte de la ciudadanía cree, piensa, dice, necesita, o en qué medida lo que cree, dice, piensa y necesita la ciudadanía es algo que el partido le propuso a la ciudadanía? ¿Cómo funciona esa dialéctica? Y si hay una especie, desde la perspectiva de la literatura histórica o política y política, que nos señale cuál sería el mejor funcionamiento. Te debo igual la respuesta a la segunda pregunta que me hiciste antes, la de si sacaban nota 10 en 10 los partidos, repasando la historia, historia completa. A lo mejor se vincula con esto, por algo te lo recordás. Entonces venimos con ambas cosas luego de la pausa, ¿sí? ¿Te parece? Claro. Estamos, y de paso te sacás el tapabocas y te tomás el mate que te estás llevando. Jaime Jafé pone La Mañana en Camino. Estamos hablando de esta formidable colección, de esta formidable serie, partidos y movimientos políticos en Uruguay. Izquierdas, colorados, blancos, edición crítica del Grupo Planeta. Seguimos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7 y también a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, y seguimos conversando con el codirector junto a José Pepe Rila, Jaime Jafé, de la serie
partidos y movimientos políticos en Uruguay, historia y presente. Ayer esta serie, los libros fueron presentados en el marco de la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales. Una semana antes, 10 días creo antes, fue presentado en el Salón de los Pasos Perdidos, ¿no? Así fue, es correcto. El 3 de diciembre se presentó, creo, 3 o el 2, no me acuerdo la fecha exacta en el Palacio Legislativo. Sí. Y imagino... En la Casa de los Partidos. Ayer lo hicimos en la casa nuestra, en la Universidad de la República, y antes fue en la casa del objeto de estudio. Seguramente, no sé tanto de los contenidos, pero seguramente con formas distintas, hijas de locaciones diversas, ¿no? Claro. Sí, el 2 de diciembre, o el 3, perdón, que no me acuerdo la fecha exacta, se trataba de ver cómo invitamos a representantes de cada uno de los partidos y al rector de la Universidad de la República, a ver cuál era sobre todo de los partidos, a ver cuál era la reacción primaria ante esta forma de reconstruir su historia. Y bueno, un ambiente mucho más formal, ¿no? El cual nosotros claro, no estamos habituados porque no somos políticos, aunque nos vinculamos mucho con los políticos cada vez que queremos interactuar con ellos. Pero bueno, sí, fue igual ambas presentaciones cumplieron sus objetivos, digamos. Tal como vamos a los dos asuntos que nos quedaron pendientes. Uno de ellos que tiene que ver con la historia de los partidos, esa historia que es digna de ser reconocida incluso como una excepción a nivel mundial, y que uno desde una mirada un poco complaciente y hasta paternalista podría decir: qué grandes nuestros partidos, siempre lúcidos, siempre firmes, siempre verdaderos y genuinos voceros de las inquietudes del público, de parte del público, de sus intereses. Y por lo tanto, adiciones irrestrictas para con el sistema democrático republicano. Ni siempre, ni tanto. No, sí, ahí la verdad que los partidos, por ejemplo, en relación a la democracia, en términos generales salen bien parados, ¿no? Si uno hace el balance, pero todas las tres corrientes que acá consideramos han tenido momentos de defección, digamos, en sus convicciones democráticas o en sus comportamientos hacia la democracia, ¿no? Nosotros ahí en el prólogo con Rila justamente tomamos este asunto como una cuestión problemática que recorre toda la obra, porque decimos, bueno, no hay que, digamos, no por destacar las virtudes de los partidos y del sistema de partidos en la construcción del Uruguay como una democracia, hay que dejar de observar que ha habido momentos donde los partidos han conspirado contra la democracia, todos, o algunos sectores muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la primera caída de la democracia en Uruguay en el año 1933, cuando el presidente de la República, Gabriel Terra, un 31 de marzo de aquel año, disuelve el Parlamento y el Consejo Nacional de Administración, que fue un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, como el que sucedió 40 años después, lo hizo apoyado por el Partido Nacional, que en ese momento el Partido Nacional era el herrerismo, porque los que no eran herreristas se habían ido del Partido Nacional 2 años antes, para constituir lo que se llamó el Nacionalismo Independiente, después Partido Nacional Independiente. Y ese golpe de Estado fue promovido y dado con el apoyo del Partido Nacional. Y de la fracción del Partido Colorado que respondía al presidente Terra, ¿no? Que era una parte del vallismo más el riverismo. Y luego en el 73 también tenemos, por un lado, a una parte importante, casi todos los grupos integrantes del Frente Amplio, en el momento previo al golpe de junio, en febrero, cuando los militares se insubordinan frente al presidente Juan María Bordaberry y le imponen una serie de condiciones, y ahí la izquierda dudó mucho. Y emiten 2 comunicados, ¿verdad? Sí, cuando los militares emitieron aquellos comunicados que han pasado a la historia por sus números, el número 4 y el número 7, no sabemos cuál era el 1, el 2, el 5, el 6, pero sabemos que hubo un comunicado 4 y un comunicado 7, que fueron en realidad, siempre decimos las Fuerzas Armadas, en realidad fueron de la Fuerza Aérea y del Ejército, no participó la Armada en esto. Ahí la izquierda dio señales muy importantes de expectativas respecto al papel que los militares podían jugar para resolver la crisis política que el país vivía. En un momento en el cual era claro que se estaba produciendo un golpe, una especie de golpe de Estado, la insubordinación de dos de
de las tres fuerzas que componían las Fuerzas Armadas frente a la autoridad electa por el pueblo, que era el presidente Bordaberry. Es cierto que el presidente Bordaberry ya era una figura totalmente desprestigiada, debilitada, que no necesariamente representaba a las instituciones políticas democráticas o la opción de... Pero bueno, no importa. En ese momento la izquierda dudó y en la duda se jugó a la expectativa de que los militares pudieran cumplir un papel positivo. Pero en junio tenemos que decir también que hubo fracciones, en particular en el Partido Colorado, la fracción mayoritaria que respondía al expresidente Jorge Pacheco Areco, que era el soporte político del presidente Juan María Bordaberry, que apoyaron el golpe de Estado. Uh-huh. Y no era una fracción minoritaria, era la mayoría del Partido Colorado. Es cierto que la lista 15 y otras listas menores como la 315, la lista 15 de Jorge Valle, la 315 de Vasconcellos, se oponen al golpe. Pero quien da el golpe es el presidente electo, que fue elegido, promovido por el Partido Colorado y por la fracción mayoritaria pachequista del Partido Colorado. Y esa fracción, salvo algunas excepciones que se apartaron del lineamiento de su líder Jorge Pacheco, apoyaron el golpe de Estado. Y algunos sectores minoritarios del Partido Nacional también. En ese momento el Partido Nacional estaba absolutamente hegemonizado por los sectores que respondían al liderazgo de Wilson Ferreira Aldunate, que no hay duda que fue un gran enemigo del golpe y de la dictadura. Pero hubo sectores menores, como el que encabezaba Martín Echegoyen, que apoyaron el golpe de Estado, que venían del herrerismo, del herrero-ruralismo. Y este señor, por ejemplo, encabezó el primer Consejo de Estado, ¿no? Que fue uno de los organismos que instauró la dictadura. Quiero decir, los tres, blancos, colorados e izquierdas, han tenido momentos de defección respecto a sus conductas hacia la democracia. Ninguno sale indemne de esta reconstrucción. Sin embargo, esto se da, no podemos mirar esos dos episodios que relaté, o tres episodios, como ajenos a una historia en la cual al mismo tiempo los partidos han sido constructores de la democracia en Uruguay. Indudablemente, a pesar de estos momentos de defección o de debilidad o deslealtad. O sea, la democracia uruguaya no le fue impuesta a los partidos. Los partidos han sido constructores, junto con algunas otras organizaciones de la sociedad, pero sobre todo ellos, constructores de la democracia como forma de convivencia política, como forma de resolución pacífica de los conflictos que están planteados en la sociedad, como forma de elección regular de quienes van a gobernar a la sociedad y orientar desde el Estado las políticas públicas. Ellos han elaborado las reglas, ¿sí?, que los ciudadanos luego en plebiscitos han aprobado, que están consagradas en la Constitución, básicamente, las reglas que regulan la convivencia política democrática. Entonces, no hay dudas también de esto otro. Entonces, bueno, ¿qué nota darles en 10? No sé, y qué nota darle a cada uno no es el punto. Lo importante es decir que, bueno, que esa relación con la democracia, si bien se destaca como una obra de construcción de los partidos, también ha tenido momentos de ambigüedad. Se puede decir que después de justamente esta última dictadura, el sistema político en general y cada partido político en particular han cosechado, profundizado valoraciones o convicciones democráticas republicanas. Sí, después de la dictadura. Sí, a modo de aprendizaje, digamos. Sí, yo creo que en todos los partidos, digamos, la convicción democrática y los comportamientos orientados a preservar la democracia después de la dictadura, en todos se vieron fortalecidos al punto que es muy difícil encontrar sectores que cuestionen. No quiere decir que no los haya, ¿no? O que cada tanto no aparezca alguna figura que haga pronunciamientos o sector en ese sentido, pero digamos, es claro que en las tres grandes colectividades políticas del Uruguay de estos años, de estos 30 y pico de años que han pasado desde la restauración democrática del 85, predomina absolutamente la convicción y los comportamientos orientados a la preservación de la democracia. Uh-huh. Yo creo que en ese sentido la dictadura en sí misma y el proceso previo de crisis política que llevó a la instauración de la dictadura incentivaron un aprendizaje de parte de los partidos en la cual quedó poco espacio para que dentro de ellos prosperen propuestas antidemocracia o cuestionadoras de la democracia como forma de organización política de la comunidad, de la sociedad. Y para terminar,
haciendo la salvedad que nos quedan muchas cosas para abordar, incluso de todas estas que hablamos podríamos conversar mucho más tiempo. ¿Qué hay de esa ida y vuelta entre los ciudadanos y los partidos? ¿Quién le indica a quién? ¿Cuál es un buen partido? ¿El que sabe escuchar a su gente o el que le propone cosas buenas a su gente? Bueno, no sé cuál es la mejor. Yo creo que, buena parte de la capacidad de los partidos para no solo para ser exitosos y tanto más que esto para sobrevivir como actores políticos importantes, tiene que ver con incorporar los intereses que se van manifestando en la sociedad. En ese sentido, los partidos absorben, ¿no? Son, podemos usar la imagen de la esponja que absorbe lo que en la sociedad, porque si no lo hacen, no van a tener apoyo electoral y por lo tanto no van a poder tener un papel protagónico en las instituciones políticas que orientan el gobierno de la sociedad. Y esta imagen de la esponja no debe ser vista como el resultado de acciones pasivas, ¿no? Muchas veces la sociedad presiona a los partidos, ¿no? A través de diversas organizaciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los años de cómo los partidos todos hoy en día, quizás menos Cabildo Abierto, que es una novedad absoluta de la última elección, pero estamos hablando de una historia más larga, cómo los partidos incorporaron este asunto de la nueva agenda de derechos, por ejemplo, los blancos, colorados e izquierdas, ¿no? La incorporaron porque hubo organizaciones sociales que, sobre todo desde los años 90 en adelante, hicieron mucha presión sobre el sistema político para que esos asuntos se incorporaran, ¿no? Los asuntos vinculados a los derechos de las mujeres, a la diversidad sexual, y a todas estas temáticas que se engloban bajo el paraguas de la nueva agenda de derechos. Ahí no fue un proceso de esponja que absorbe así pasivamente. Hubo organizaciones que presionaron mucho a los partidos en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo y en los diversos ámbitos en que se mueven para que incorporaran estas cuestiones. Y después es cierto, como decía antes, que los partidos también van poniendo frenos, o ellos mismos van instalando temas en la sociedad, ¿no? Los partidos en general son grandes promotores de ideas. Como tales, van colocando esas ideas en la sociedad y a veces van promoviendo que se formen organizaciones que las defiendan, ¿no? Organizaciones de usuarios, organizaciones de productores, organizaciones de consumidores o diversos tipos de instituciones. Entonces, es un ida y vuelta ahí. Yo creo que no hay una fórmula mágica. Lo que está claro, y en esto hay estudios de ciencia política que hay todo un ámbito de estudios, lo que muestran es que cuando los partidos no logran un diálogo fructífero con la sociedad y sus organizaciones, tienden a elitizarse, a oligarquizarse, a separarse de la sociedad, y lo que suele pasar es que los ciudadanos en esos casos terminan viendo a los políticos como algo que no los representa. Y cuando hay situaciones de crisis eso estalla, porque al no haber partidos que la gente vea como representantes, la gente se vuelca directamente a expresar su malestar en las calles o a través de la violencia. Esto es lo que ha pasado en Chile. Claro, esto es lo que ha pasado en Chile en 2019. Pero también pasó en Colombia más recientemente, y en Costa Rica también. Es decir, cuando los partidos se separan demasiado, se elitizan, es como cortan los diálogos, los canales de comunicación con la sociedad y sus organizaciones, cuando se profesionalizan demasiado como políticos, esto provoca que los ciudadanos no se sientan representados, y cuando hay problemas en situaciones de crisis, eso termina generando que, en vez de canalizarse las demandas pacíficamente a través de las instituciones políticas, en las cuales los partidos actúan como intermediarios, la gente lo haga directamente y muchas veces violentamente, ¿no? Porque en general esos estallidos están asociados a la acumulación de malestares durante mucho tiempo que irrumpen en forma violenta. Y para terminar, desde esa perspectiva, una vez pensado el trabajo, una vez concretado el trabajo y pisando los pies en las actuales veredas, ¿hay riesgos que al sistema político uruguayo le suceda algo así? Bueno, el riesgo en el terreno hipotético, conjetural, digamos, como siempre, la posibilidad siempre está, y por eso no hay que descuidarse.
Por eso no hay que dormirse en la frase esa de dormirse en los laureles, ¿no? Siempre hay que estar atento, los ciudadanos y los políticos, a justamente que esos escenarios no se configuren, ¿no? Existe una tentación muy fuerte en los partidos, hoy en día, que los medios de comunicación directa con los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías y plataformas digitales permiten de saltearse, digamos, las vías de comunicación habituales más directas con los ciudadanos. Entonces, el riesgo siempre está presente. De hecho, en Uruguay, en los últimos registros de opinión pública, por ejemplo, el Latinobarómetro, que registra en toda América Latina mediante encuestas niveles de satisfacción de los ciudadanos con las instituciones políticas, han registrado un descenso del apoyo y de la satisfacción de los ciudadanos también en Uruguay hacia los partidos, el Parlamento, y eso es preocupante. Seguimos estando muy en la punta, arriba de la tabla, como dice el párrafo que leías recién, si nos comparamos con otros, pero comparándonos con nosotros mismos, el nivel de apoyo y de satisfacción con la democracia ha bajado un poco en Uruguay recientemente. Y eso debería servir para encender una luz, no digo roja, una luz amarilla, para que los políticos tomen nota y decir, bueno, parece que hay un sector de los ciudadanos que ya no se está sintiendo tan representado como antes por los partidos y las instituciones políticas. Bien, bueno, lo dicho, están todos invitados para que se arrimen a esta obra, Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay, Historia y Presente, coordinada la obra por los doctores en Historia y en Ciencia Política. Bueno, nos quedó un lindo y apasionante tema para charlar, y es cómo dialogan, cómo se encuentran y se desencuentran la ciencia política y la historia, ¿no? Ajá. ¿Quién le presta a quién y quién le esconde cartas a quién, ¿no? Pero bueno, eso servirá de... Lo primero, sí, le esconde cartas no me parece, pero sí, hay un diálogo muy interesante. Digamos, préstamos mutuos. Bien, perfecto. Gracias, Jaime, por la visita, y aprovecho para desearte un buen año. Bueno, igualmente para ti, para todo el equipo y para la audiencia que nos está siguiendo.